Buenos días, queridos hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Me da gusto estar con ustedes nuevamente. Espero que estés allá en tu casa junto con tu familia y vamos a compartir la palabra del Señor. Espero que sea de bendición. Quiero hablarte hoy acerca del libro de Habacuc. Es un libro pequeño en la Biblia, es un profeta de Dios y el tema principal de este libro es acerca de la fe. Pero no vamos a ver todo el libro hoy, son 3 capítulos solamente, pero solo vamos a ver el primero. Espero que me sigas la siguiente semana, las siguientes 2 semanas y podamos ver y concluir este libro y a fortalecer nuestra fe a través de la experiencia de Habacuc y a través de la experiencia de este pueblo en el cual él vive, que es Judá. Bueno, mi nombre es Andrés Durán García, soy pastor del Centro Cristiano Restauración y Vida en Minatitlán, Veracruz. Entonces quiero que vayamos allá al libro de Habacuc. Vamos a leer el capítulo 1 solamente. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio los pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío el más justo que él? Y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificio a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Bueno, quiero hablarte acerca del capítulo 1 entonces. El tema se llama Entre la indignación y el asombro. Nuevamente, Habacuc entre la indignación y el asombro. Ese es el tema. Ahora, Habacuc fue un profeta de Dios, no a la mayoría de los profetas. La mayoría de los profetas recibían la palabra de Dios y era para llevarla al pueblo. Más bien lo que Habacuc está recibiendo es tiene una experiencia personal. En base a lo que él está pidiendo, está clamando lo que ha visto, está pidiendo a Dios. Y entonces en base a esa petición, a ese clamor, tiene una experiencia personal con Dios y eso es lo que da a conocer. Entonces es un poco diferente, ¿verdad? Jonás se asimila también a Habacuc porque tiene la misma experiencia, una experiencia personal, y eso es lo que está escrito en el libro de Habacuc, tanto como el de Jonás, la experiencia de estos 2 profetas. Bueno, Habacuc tiene una experiencia, y te decía que el título es Habacuc entre la indignación y el asombro. Entonces este hombre está indignado, se siente frustrado, está indignado. Entonces, ¿cuál es la razón de esa indignidad que siente, o de la indignación que siente, perdón? Dice que la indignación es un sentimiento de intenso enojo que provoca un acto que se considera injusto, ofensivo o perjudicial.
Entonces él considera que lo que está viviendo la nación de Judá y él mismo está mirando, hay injusticia, hay problemas, hay muchos problemas, hay muchas ofensas y es perjudicial para la sociedad. Y entonces él empieza con estas palabras, ¿no? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? O sea, la frustración es porque él está clamando, está pidiendo a Dios, está buscando el rostro de Dios. Clamo y no oyes. Y daré voces, dice, a ti a causa de la violencia y no salvarás. O sea, le está diciendo, Señor, estoy pidiendo porque hay violencia. Estoy pidiendo porque hay una necesidad, hay angustia, hay aflicción. Y tú no escuchas, no salvas, no haces nada, estás pasivo. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿O por qué me permites ver iniquidad? Y haces que vea la molestia que existe. Hay destrucción, dice, hay violencia. La violencia está delante de mí. Pleito, contienda se levantan a cada momento. La ley no se aplica, la ley se va debilitando porque la función de la ley es aplicarla y aplicar justicia. Pero el juicio se lleva a cabo, no sale según la verdad, se está mintiendo. Y el impío asedia al justo. Y la ley es torcida, en otras palabras. Y entonces el sentimiento de frustración, de enojo y de indignación de Habacuc es a causa de que Dios no está escuchando. Bueno, más bien que él piensa que no lo está escuchando o que lo escucha pero no está haciendo nada. Está siendo indiferente a la necesidad. Está confundido, entonces está frustrado, no entiende. Dice, la ley no se aplica con justicia. El justo sufre a causa de esto. Hay impunidad en la sociedad está descompuesta, hay corrupción, hay saqueo, hay robo, extorsión, aborto, asesinatos. Bueno, es lo que sucede hoy, ¿no? Pero quiero decirte que no está lejos, él no está describiendo, Habacuc no está describiendo una sociedad fuera de la que nosotros estamos viviendo. Yo quiero que veas que han pasado muchísimos años desde que vivió este hombre y escribió este libro, escribió su experiencia, que la situación de aquella sociedad es la misma que estamos viviendo hoy. Nosotros decimos siempre, ¿verdad?, que vamos de mal en peor, así dice la gente, la sociedad está muy mal. Y es verdad, pero ya existía eso en aquel tiempo. Ya había injusticia, ya había violencia, ya había asedio contra el justo o sufriendo gente injustamente, como hoy sucede. Hoy sucede. Y yo creo que también este pensamiento es muy humano. Este pensamiento es humano, podemos nosotros expresarlo también. La gente hoy lo expresa. Yo creo que estamos en libertad. Dios nos da libertad para poderlo expresar delante de Él. El problema, yo creo que encontramos las personas que tras ver esta situación, ¿verdad?, e ir a Dios y preguntar o cuestionar dónde está Dios, lo que hace diferencia en el corazón es la actitud. ¿Con qué actitud voy y pregunto? ¿Con qué actitud voy y hablo estas cosas? Porque la verdad, hoy estamos pasando una situación bien complicada, bien difícil. Siempre ha sido difícil, repito, pero hoy nos toca vivir a nosotros. Entonces nosotros vivimos una sociedad que se está resquebrajando. Valores que ya las generaciones anteriores las tenían, hoy ya no las tienen. Antes las generaciones tenían ciertos valores que los vivían y vivían por ellos, se ejercitaban en ellos, los aplicaban en su vida, en la vida de sus hijos, de sus nietos. Pero hoy se va rompiendo todo eso. En la sociedad que vivimos hoy hay violencia. Podemos escuchar de muertes cada día, asesinatos. Podemos escuchar de vicios, de venta de drogas, alcohol, etcétera, etcétera. Podemos escuchar de robos, de asaltos, de asesinatos. Podemos escuchar de gente que ha sido acusada injustamente y ha sido encarcelada. Lo que dice aquí Habacuc, ¿no? No se aplica la ley justamente. Y podemos ver que alguien que tiene recursos para comprar la ley, también lo hace muchas veces. Podemos ver que ahora la vida de los bebés sobre todo cuando están en el vientre, tiene poco valor. Hay personas que pueden defender a un animal, pero no a un bebé en el vientre. Están a favor del aborto, defienden a un animalito por ahí que está bien, es digno de que viva también, pero el bebé lo es mucho más. Y ahora se tiene en poco la vida diciendo que el aborto debe ser algo que cada quien decida. Se ha dejado de creer en Dios, se ha dejado de tener valores. Entonces ha cambiado la sociedad de un tiempo para acá. Los que tenemos ya arriba de
50 años, vemos que ha cambiado mucho, podemos ver esa transición en muchos aspectos. Ahora, yo te decía tú, ¿podemos preguntar? Sí, podemos preguntar. El problema de preguntar a Dios o de cuestionar lo que sucede y de preguntar a Dios y levantar la mano y decirle o preguntarle, tiene que ver con la actitud. Hay quien va a Dios y le echa la culpa de todo, no haces nada, pero en el corazón no hay fe, no hay una esperanza de una respuesta. Pero Habacuc no va con esa actitud, Habacuc va con un deseo, con una fe en su corazón, ha creído en Dios, sabe que hay un Dios, es su Dios, lo dice más adelante, ¿verdad? Y entonces con esa actitud va y le pregunta. Hay cierta indignación, cierta frustración, pero hay la esperanza de una respuesta que al final llega. Así que esa inquietud ha estado, hermano, en todas las generaciones de aquel tiempo hasta hoy. Y quiero leerte lo que dice el Salmo 73. Es la misma inquietud, solo que con otras palabras. Dice este Salmo, dice el versículo 2 y el 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Es lo mismo, está diciendo, veo cómo prospera el que hace mal, el que es injusto, y veo el sufrimiento del justo. Y si tú lees el Salmo completo, te vas a dar cuenta de que da a detalle todo lo que ha visto, y ve la diferencia entre aquel que hace mal y aquel que no hace, y parece ser que el que hace mal le va mejor. Parece ser que el que hace mal prospera en todo. Entonces, esta inquietud ha estado en el corazón. Ahora, ustedes y yo no escapamos de eso. Particularmente, personalmente, hay momentos en que le preguntamos a Dios, en que hemos orado por situaciones que vivimos, por necesidades que tenemos, por la familia, por la economía, por la enfermedad, por relaciones familiares, por tantas cosas, por conversiones a Dios, por una búsqueda de Dios, por vicios incluso, por esclavitud de pecado. Estamos orando por eso, estamos pidiendo. Y pudiéramos llegar a pensar, Señor, ¿por qué no actúas? Te he pedido durante tanto tiempo, estoy sufriendo, llevo la carga, se está destruyendo aquella persona, estoy orando por ella y no haces nada. Parece que no escuchas y hay cierta indignación también dentro nuestro, dentro del corazón nuestro. Hay cierta inquietud y a veces hasta cierto enojo. Ahora, Dios lo entiende siempre y cuando no dejemos de creer en Él, ¿verdad? De acercarnos. Podemos hacerlo, nos entiende, conoce la debilidad y también puede responder. Lo hermoso de este pasaje es que Dios responde a la inquietud de Habacuc, y yo creo que Dios responde a la inquietud de todos nosotros. El punto es que debemos aprender a escuchar a Dios. Aquí viene la respuesta y con ello viene el asombro de Habacuc. O sea, está indignado, expone su causa, los motivos, las razones, pero ahora viene el asombro de Habacuc, a causa de la respuesta de Dios. Dice aquí el versículo 5, mirad, aquí ya está respondiendo Dios, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Mirad entre las naciones. Eso a mí me puso a pensar, hermano. Dios le está diciendo, tienes que mirar, tienes que observar para que tú aprendas que yo estoy actuando. Antes de que tú vengas a orar, yo ya estoy actuando. Antes de que tú nacieras, yo ya existía y estoy actuando. La historia está en mi mano. Tengo propósitos eternos, desde la creación del hombre hasta el final de esta tierra. Tengo propósitos eternos. Y estoy trabajando antes de que tú nacieras, antes de que tú te presentaras, antes de que tengas conciencia, ni siquiera de mi presencia, dice Dios. Yo ya estoy actuando. Dice Juan capítulo 5, versículo 20. Jesús habla estas palabras y dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, Dios está trabajando. Incluso hay una alabanza, no sé si la recuerdas por ahí. Dice que cuando hay momentos en que Dios está trabajando, no nos damos cuenta. Y Dios está trabajando, está callado, está en silencio. Y aquí hay un silencio previo, ¿verdad?, a la contestación, un tiempo quizás en que el hombre Habacuc está desesperado, donde está viendo la condición, se está destruyendo la gente, y nosotros también a veces vemos que nuestra familia se está autodestruyendo, van al precipicio, y hay una desesperación y un clamor, y yo quiero decirte que Dios contesta la oración de Él, y Dios tiene control de todo. Dios tiene control de la historia, Dios tiene control de tu vida y de la mía y de nuestra familia.
Dice, mirad entre las naciones, observa, dice, y ved, y asombraos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios ha estado obrando siempre, aunque yo no lo vea. Ahora, fíjate, yo pensando en esto, busqué un pasaje que se encuentra en el libro de Job, capítulo 36, te lo voy a leer. Dice Job, hablando de este mismo tema, bueno, de la grandeza de Dios. Job, capítulo 36. ¿Estamos ahí? Espero que sigas la lectura. Dice la Biblia en sus versículos 22 al 29. Vamos a leerlo con calma. Dice, he aquí que Dios es excelso en su poder. Tiene todo el poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? O sea, ¿quién es más grande que Él? ¿Quién le ha prescrito su camino o le ha mostrado el camino a seguir? ¿Quién le dirá, has hecho mal? ¿Quién podrá cuestionarlo? Acuérdate de engrandecer su obra. Lo que está diciendo, le dice Dios a Habacuc, es mira, observa. Y aquí dice Job, en el libro de Job, acuérdate de engrandecer su obra, de reconocerlo en su obra, de darle gracias a Dios por su obra. Observa también la obra, la cual contemplan los hombres. Pero aunque la contemplen o la contemplemos, algunos rechazan a Dios, algunos no reconocen a Dios, pero nosotros los creyentes debemos reconocer a Dios a través de sus obras, los cuales contemplan los hombres, dice. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destila las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de sus nubes y el sonido estrepitoso de su morada? Está hablando, hermano, de que el hombre no tendrá excusa. El hombre puede mirar a Dios. Dios le dice a Habacuc, ve, observa la historia, observa la naturaleza. Yo estoy obrando, yo sostengo a todos. Aunque tú no lo veas, aunque tú estés mirando solo tu entorno, yo tengo una mirada mayor que la tuya. Yo estoy mirando toda la tierra y estoy sosteniendo la creación. Habla de la lluvia, habla de que el agua se evapora y de que luego llueve y baja a la tierra. Habla de la grandeza de Dios y que hay cosas que los hombres podemos observar, podemos ver, que no está escondido a la vista de los hombres. Todos los hombres, todos la ven, dice. El hombre la mira desde lejos, que Dios es grande, ¿verdad? Y nosotros no le conocemos. En la grandeza de Dios no le conocemos, nos ha permitido conocerle. Hoy podemos decir que hemos creído en Él y le conocemos de una u otra manera, pero el conocimiento es pequeño. Dios obra de una manera enorme, grande, cuida toda su creación, sostiene a la creación y está inmiscuido en toda la historia del hombre, desde el tiempo de Habacuc hasta nuestros días, y seguirá obrando según sus propósitos y seguirá sosteniendo a su pueblo, donde quiera que éste esté y en cualquier circunstancia. Así que dice el capítulo 4 de Daniel también, dice que Dios se enseñorea de los gobiernos, de los hombres, de las naciones. Y quiero que lo veamos, está en Daniel capítulo 4, versículo 34. Dice así. Mas el fin, versículos 34 y 35. 4, 34 y 35. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Tal es la grandeza de nuestro Dios. Tal es la grandeza de nuestro Padre. Dios sostiene a toda la creación. Dios interviene en la historia humana. Entonces dice aquí, observa, mira entre las naciones y ved, y asómbrate, ¿verdad? O asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis. Entonces aquí viene el asombro de Habacuc. ¿Por qué? Porque Dios le va a hablar y le va a decir qué es lo que está haciendo. Le va a revelar, le va a dar a entender qué es lo que está haciendo
algo que no lo va a entender a primera vista Habacuc. Entonces, cuando yo hablo de mirar, cuando Dios dice mirad a las naciones, yo pensé, ¿verdad?, en ese pasaje de Daniel, pensé en ese pasaje también de Job, pero también pienso, por ejemplo, en la época de la Reforma cristiana, ¿no?, la Reforma religiosa, donde Martín Lutero inició la reforma o quiso reformar a la iglesia a través de una conversión que él tuvo, un encuentro con Dios. Leyó un pasaje precisamente que está en Habacuc, pero que él lo leyó en Romanos, donde dice que el justo por la fe vivirá, y entonces empezó una reforma. Pero yo voy al aspecto, hermano, de la historia. La reforma no solo tiene que ver con la iglesia. Esa obra que Martín Lutero hizo bendijo a muchas naciones. ¿En qué sentido? Antes de Martín Lutero, mucha gente era ignorante y no sabía leer, estaba en tiniebla, estaba en oscuridad. El que era pobre, y el que había nacido rico era rico, y así permanecía todo. Pero Martín Lutero, ¿verdad?, cuando viene y se levanta y traduce la Biblia al alemán, ¿verdad?, la gente empieza a leer la Biblia y no solo repercute en el aspecto de la religión, por llamarlo así, ¿verdad?, sino repercute en el aspecto de la cultura, y la cultura empieza a expandirse a todas las naciones. Y fue un cambio drástico. De esa fecha, en pocos años, hubo una reforma en todo aspecto, en la cultura, en las artes, en el conocimiento, en la ciencia. O sea, fue el detonante esa parte. Para mí, no solo veo el aspecto de la iglesia a través de la reforma de Martín Lutero, sino veo todos los aspectos en que todos fueron bendecidos. Hubo un avance tremendo en muchas áreas, y entonces veo el obrar de Dios a través de eso. Es cierto, la gente y las personas a veces cuestionan a Dios, y lo hemos cuestionado quizás en el aspecto de cuando vemos cosas, catástrofes naturales, guerras y todo lo que sucede, ¿no? Se ha pensado y se ha preguntado por qué Dios no hace eso, por qué Dios no actúa de la manera, pero tenemos una percepción humana de cómo Dios debía actuar. El problema con Habacuc y el problema nuestro es que tenemos una idea de cómo debía actuar Dios. Queremos encajonarlo en nuestra forma de ver las cosas. Y nosotros no conocemos a Dios, dice Job, no le conocemos. No conocemos todo el panorama, no tenemos el panorama que Él tiene. Él mira toda la tierra, dice que la tierra está llena de su gloria, de su presencia. Él mira toda la tierra y nosotros solo estamos mirando un pequeño espacio en el cual nos movemos. Y nuestro pensamiento es corto, porque nuestro pensamiento gira alrededor a todo lo que miramos. Nuestra perspectiva del mundo es muy cortita, pero Dios mira toda la tierra. Y entonces Él sabe cómo suceden las cosas y por qué suceden y cuál es el propósito de que sucedan. Así, pero Dios actúa en la historia. Entonces Dios observa desde su posición y yo observo desde la mía. Y yo alcanzo a ver tan poco, el panorama para mí es tan pequeño. Habacuc no entiende, dice él, no lo vas a asombraos. Haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la vas a creer, no la van a creer. ¿Qué era lo que Dios iba a hacer? Aquí versículo 6, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Yo quiero que veas algo. La gente dice que Dios no actúa en la historia, pero yo creo que sí actúa, y aquí lo dice. Dice que levanta una nación. No se había levantado Babilonia. Los caldeos eran después se llamaban, formaron el imperio babilónico y habitaban una región de Mesopotamia. Y se fue llamada Babilonia, esa ciudad o ese imperio, ¿no? Entonces, pero no se había levantado. Cuando esta profecía fue dada por Habacuc, no se había levantado el imperio. ¿Cómo podía saber Habacuc que el imperio se iba a levantar? Aquí veo a Dios actuando en la historia, olvidándonos un poquito acerca bueno, lo veo en el aspecto de la historia, ¿no? Porque mucha gente podría decir, bueno, es que lo ves en la Biblia y tú lo crees porque pues eres religioso. No, estoy hablando desde el punto de vista histórico. Porque si vamos al libro de Daniel, también ahí se había predicho que un reino sería levantado. Y está señalado Babilonia, son 4 reinos. El primero es Babilonia. Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Mucho antes de que se levantaran, Daniel predijo que se levantarían. Y se levantaron y está en la historia. Entonces Dios levanta a Babilonia, dice aquí, la usa, permite que se levante. Es un pueblo poderoso, no se ha levantado en este tiempo de Habacuc, pero se va a levantar. Eso es historia, hermano.
Eso está registrado en la historia y entonces vemos la mano de Dios en la historia. Así que dice entonces, y aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer moda ajena. Está hablando de la grandeza de este imperio, todo lo que va a ser formidable, terrible. Sus caballos van a ser ligeros como leopardos en la guerra, para conquistar. Son feroces, lobos nocturnos. Se multiplicarán los jinetes, vendrán de lejos, volarán como águilas, etcétera, etcétera. Ella vendrá la presa, va a conquistar. El terror va delante de ella, dice, y recogerá cautivos como arena. En fin, sometió a una gran cantidad de territorio. En ellos fueron llevados cautivos también el pueblo de Judá. Así que luego pasará como huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Eso sí, está diciendo Dios, ¿verdad? Será un pueblo idólatra. Será un pueblo cuna. De hecho, Babilonia es considerada cuna de la hechicería, de la brujería y de tantas cosas más, ¿no? De pecados abominables, dice la Biblia. Bueno, ese pueblo fue levantado. Y entonces lo sorprendente aquí es que dice, no lo vas a creer. Y es verdad, no lo cree. Se cuestiona ahora Habacuc no solo porque Dios no había obrado, sino ahora está cuestionando cómo es que Dios permite que este pueblo que es feroz y que es sanguinario y que es muy malo, va a venir a someter a Judá. Y dice aquí Habacuc, muy limpio eres de ojos para ver el mal, no puedes, versículo 13, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y hace que los hombres como los peces del mar, y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por eso dará sacrificio a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Está hablando de una nación que se levanta, somete a muchas naciones y que se va a atribuir a sí mismo y a sus dioses todo lo que lograron. Nabucodonosor, en el pasaje que leímos, así decía él, ¿no? En Daniel 4, él le había conquistado y todo esto que tengo es parte de lo que yo he hecho como hombre, ¿no? Y Dios lo humilla. Lo que quiere decir más adelante en el capítulo 2, vamos a ver cómo Dios ya le dice a Habacuc que va a traer juicio también sobre Babilonia. Entonces Dios está mirando toda la tierra a través de todo el panorama que tiene y nosotros solo miramos un panorama muy corto. Así somos pequeños. Bueno, entonces dice Habacuc que no entiende por qué Dios hace las cosas de esta manera. ¿Cómo puede ser esto? No lo entiendo. Yo quiero hoy comentarte que precisamente la falta de entendimiento tiene que ver con el panorama tan pequeño que tenemos, que logramos ver. Queremos ajustar a Dios a nuestro entendimiento. Entonces yo quiero que haga esto y que haga esto y que haga esto, aunque perjudique a aquel. No me doy cuenta de que lo que yo pido puede perjudicar a alguien. Un ejemplo sencillo, ¿no?, de esto. Mira, cualquier médico quiere ser bendecido a través de su trabajo. Si él fuera y le pidiera a Dios, dame bendición para que yo tenga medios económicos y pueda sostener mi vida y la de mi familia, ¿qué tiene que hacer? Atender enfermos. Pero aquel que viene enfermo no quiere estar enfermo. Aquel le pide a Dios sanidad. ¿Te das cuenta de cómo es que nuestro mundo es tan pequeño? Por ejemplo, hay gente que dice, aquel que siembra la tierra y pone la semilla ahí quiere que llueva. Pero el que está lavando su ropa y quiere tenderle y que se seque, dice, no, le pide a Dios que no llueva. Somos tan contradictorios y nuestro pensamiento es tan errado, tan pequeño, no logramos ver toda la historia, todo lo que Dios está haciendo, sus propósitos eternos. Pero bueno, pasa Habacuc, va a concluir el capítulo 3 o el libro, va a concluir acerca de la fe. ¿Cómo se fortalece la fe de este hombre? Empieza cuestionando, en el capítulo 1 empieza cuestionando a Dios, cuestionando por qué Dios no obra, por qué no hace las cosas, pero lo está cuestionando desde el punto de vista de él. No es que no viera lo que estaba sucediendo y que no fuera injusto,
simplemente que no entiende el proceso por el cual Dios está haciendo pasar a todo un pueblo que ha pecado, a todo un pueblo que le ha dado la espalda a Dios. En verdad que a veces no consideramos el pecado como algo grave, no hemos visto a Dios en su santidad, en su grandeza, no lo hemos entendido, no lo hemos comprendido y tampoco hemos comprendido la magnitud del pecado. Dios lo está mirando, sabe la consecuencia del pecado, sabe, rechaza el pecado, entonces no lo entendemos nosotros, lo juzgamos desde nuestro punto de vista y aún nos atrevemos a juzgar a Dios, a criticarlo y a rechazarlo. Pero bueno, los que hemos creído en Él, creemos firmemente que Dios tiene un control, que la palabra nos enseña acerca de Él, de cómo piensa, de quién es Él, y Él se ha revelado a través de la palabra. Quiere decirnos quién es, quiere darse a conocer y quiere que nosotros nos dejemos guiar por Él, porque al final la fe en Él es lo que nos va a hacer mantener la paz, el gozo en el corazón, la esperanza en Él en todo tiempo. Así que, bueno, dice aquí, solo quiero ya terminar con este versículo, dice el versículo 12, dice, fíjate, Habacuc ha cuestionado y aquí también cuestiona todo el proceso de conquista de Babilonia hacia Judá, pero dice algo aquí, una actitud. Cuando hablaba de actitud para acercarse a Dios, precisamente está aquí. La actitud de Habacuc para acercarse a Dios. ¿Con qué actitud le pregunta? ¿Con qué actitud cuestiona? ¿Con qué actitud clama a Dios? Y aquí dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? Está hablando a Dios, viene a decirle, a exponer lo que piensa, a preguntarle nuevamente, pero él dice, tú eres Dios desde el principio. No entiendo, tú eres Dios, vas a permitir que Babilonia venga sobre Judá, vas a permitir que este problema venga sobre tu pueblo, vas a permitir que este pueblo que no merece o que es más injusto que tu propio pueblo, venga y traiga estas consecuencias. Es como decirle hoy a Dios, vas a permitir, Señor, que esta pandemia continúe, esta enfermedad que está causando muerte, estragos en la familia y dolor, vas a permitir que continúe. ¿Será que a través de lo que estamos viviendo hoy la iglesia no puede mirar a Dios? ¿Será que tú a través de lo que vives no puedes palpar a Dios? ¿Será que no puedes darte cuenta de la mano de Dios en tu vida? ¿Será que en medio de las circunstancias que vivimos hoy Dios no está actuando? ¿Será que Dios no está obrando? ¿Será que Dios no tiene un propósito? ¿Será que no quiere despertar a la iglesia? ¿Será que no nos quiso sacar de las cuatro paredes? ¿Será que nos quiso llevar a la casa? ¿Será que quiso sanar a nuestra familia porque no tenemos tiempo para estar juntos, ni para hablar, ni para convivir, ni para abrir el corazón? ¿Será que no está obrando Dios? ¿Será que no está obrando para que mucha gente vuelva su corazón a Él? Y no digo que sea fácil, y no digo que no esté causando dolor lo que está sucediendo en muchas familias. Desafortunadamente muchas personas están perdiendo la vida. Pero a mí me hace pensar que Dios está obrando. Yo lo que quiero preguntarle a Dios, Señor, es ¿qué es lo que estás haciendo? Enséñame y ayúdame para que yo pueda hacer algo más, para que yo pueda encaminarme en tu voluntad, para que pueda hacerla, para que pueda llevarla a cabo, para que yo pueda saber tus propósitos, encaminarme en ellos, hacer tu voluntad, cumplir ese propósito. Me estás hablando a mí, me estás sacando de mi comodidad. Hermano, tú estás orando, estamos orando por todo lo que está sucediendo. Quizás esta situación te está llevando a una comunión con Dios, a arreglar tu relación con Él, a poner tu vida en su mano y a doblegar tu corazón, a entregarlo para que Él lo sane, para que Él se coloque ahí sentado en el corazón y gobierne tus decisiones y pensamientos. Tiene el control de todo. Entonces dice aquí el profeta, ¿no eres tú Dios? Eres tú Dios. Está preguntando, pero a la vez está afirmando. Eres tú Dios, el principio Dios. Tú eres el Dios. Tú eres mi Dios y eres santo además. Yo sigo creyendo en ti, yo sigo confiando en ti. En medio de las circunstancias, en medio de lo que estoy viviendo, en medio de la familia que está a mi alrededor y que a lo mejor se está dañando y que está en riesgo, está en peligro y que no sé cómo hacer ya para que se corrija todo, se enderece todo. Lo que sí puedo hacer es confiar en esta palabra. Señor, es cierto, me he desesperado, quizás me he sentido frustrado porque no actúas como yo pienso que debes actuar, pero voy a dejarlo todo en tus manos.
Tú eres Dios desde el principio. Yo solo tengo cierta edad muy corta, pero tú eres Dios desde el principio, eres eterno, tú sabes todas las cosas. Tú eres Dios, tú eres el gran yo soy. Tú eres el que mantiene el universo, el que sostiene el universo. Tú eres un Dios y además eres un Dios santo. Eso que está viviendo mi familia, eso que está viviendo hoy la sociedad, no lo apruebas tú. No es de tu agrado. Sin embargo, nos está llevando a un propósito. Porque las cosas que vivimos quizás, no quizás, son causadas por el pecado, por el alejamiento de Dios. Te aseguro que si todo el mundo creyera en Dios, si todo el mundo nos rindiéramos a Dios, las cosas serían distintas. Pero no lo son, porque le hemos dado la espalda a Dios. Aquí sucede, dice, el injusto contra el justo. Aplica la ley, el injusto a su manera. Hace violencia, se aprovecha de todos, da muerte, hay violencia y asesinatos. Eso sucede hoy, ¿no? No lo entendemos. Pero esta pandemia o esta enfermedad o lo que venga puede ser un freno a todo eso también. En fin, lo que está haciendo Habacuc está diciendo, tú eres Dios desde el principio. Oh Jehová, tú eres el gran yo soy. Tú eres mi Dios. Tú eres el santo. Y dice, no moriremos. No moriremos, está afirmando, no moriremos. Estamos en tu mano. Estoy en tu mano. Y se refiere no solo a la muerte física, porque ciertamente algún creyente puede morir, pero se refiere a la eternidad también. No moriremos, estamos en tu mano, mi vida está guardada en tu mano, nadie me puede arrebatar de ahí. Estoy seguro, estoy confiado, tengo vida eterna en Cristo. Y dice algo más, quiero terminar con esto. Dice aquí Dios en el versículo 5, asombraos, ¿verdad? Haré una obra en vuestros días que aun cuando se contare no lo creeréis. ¿Cuál es la obra que ha hecho Dios que la gente no ha creído hoy? ¿Cuál es la obra que Dios ha puesto delante nuestra para que creamos y nos salvemos? ¿Cuál es la obra? El Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de salvación. En medio de toda esa circunstancia, Habacuc dice, Dios, tengo una solución. ¿Vendrán los babilónicos? Sí. Pero también haré una obra grande, mayor que esta, donde habrá paz para todos, donde habrá una esperanza para todo el mundo, donde una palabra será dada, donde una obra mía será puesta en evidencia delante de todos, y el que crea se va a salvarse. Pero ¿qué ha pasado? No la hemos creído, dice. La gente no la ha creído. La gente no ha creído que Dios es la solución, que Dios es la puerta, que Dios es el camino, que Jesucristo vino a anunciar el camino, que Él es el camino, es la verdad, es la vida, Él es la puerta por la cual podemos acceder a Dios, entrar a la vida eterna. Él es la solución. Haré una cosa, dice, que no creeréis, grande, sorprendente. Es una locura, dice Pablo a los Corintios. El Evangelio es una locura. El Evangelio, el mensaje de la cruz, es una locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan es poder de Dios. Primero Corintios 1:18. Es locura a los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. Hermano, y ese es el mensaje de la Biblia. El justo por la fe vivirá, termina diciendo Habacuc. Lo vamos a ver después, ese pasaje, ese versículo. El justo por la fe vivirá. Bueno, el justo es justificado por el Evangelio de Cristo, por la obra de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Y toda esa violencia y toda esa injusticia que vivimos hoy, toda esa enfermedad, esa pandemia y todo lo que está sucediendo, el robo, las muertes, los asesinatos, todo eso tiene la solución. La solución es Cristo. Tendríamos que tomarlo, tendríamos que abrazar el Evangelio, tendríamos que creerle a Dios, tendríamos que entregar nuestra vida, pero nos resistimos, aún la iglesia se resiste a entregar su vida por completo. Pero es la solución. Y Él dice, parte de ahí, su pregunta, su inquietud y su frustración está partiendo de su fe. Tú y yo podemos preguntarle a Dios, tú y yo podemos sentir esa inquietud y cierto enojo, cierta frustración y decirle a Dios, ¿por qué, Señor? Pero partimos de la fe, del hecho de que yo le he creído a Él y de que sé que Dios tiene control de la historia, que Dios tiene control de la naturaleza, que Dios sostiene el universo, sostiene a toda vida en la tierra y sostiene mi vida y sostiene a su pueblo. Así que, hermano, estamos en las manos de Dios. Te pregunto, ¿tú crees que Dios está actuando en tu vida? ¿Tú crees que Dios ha dejado de actuar porque has pasado necesidad o problemas? ¿Porque tienes aflicción? ¿Porque ves que tu familia se está resquebrajando? No.
Dios está actuando en medio de eso. Y tú puedes decirle, tú eres mi Dios, tú eres eterno. Yo he creído en ti, Señor. No moriré y no moriremos, sino que tú vas a preservar nuestra vida y tu propósito, antes que todo, tu propósito en mi vida, en la vida de mi familia. Y vas a sostenerme y vas a guardarme. A lo mejor no entiendo, pero sé que tú tienes una vista y ves un panorama muy grande, muy amplio, no como yo miro. Yo solo miro las circunstancias, pero Dios mira todo, toda nuestra vida, y tiene cuidado de ti y tiene cuidado de mí. Hermano, vamos a confiar en Él. Vamos a pedirle a Él que nos ayude a confiar en medio de esta circunstancia y que nos enseñe a observar, porque a Él le dijo, observa, ve las naciones, ve la historia, yo he obrado. Empieza a observar las cosas que Dios está haciendo, hacia dónde está conduciendo todo en tu vida y la vida de tu familia. Y pregúntale a Él, ¿hacia dónde voy? Y sé que Dios va a traer respuesta para ti. Hermano, yo espero que esta palabra sea de bendición. Espero que continúes con nosotros la próxima semana. Vamos a terminar de ver en 2 semanas más el libro de Habacuc. Y espero que a través de este libro, de este profeta, aprendamos mucho. Y nuestra fe sea afincada en Dios. Más, cada vez más. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos. Y nos ponemos, Señor, en los zapatos de Habacuc, en el sentido de entender, Señor, lo que está pidiendo, la frustración, el enojo, el desánimo que viene a su corazón. Porque muchas veces nosotros hemos estado en la misma condición, Señor. Hemos mirado la condición nuestra, hemos mirado la condición de nuestra familia, hemos mirado la condición de la sociedad, hemos mirado nuestra economía, otros aspectos de nuestra vida, Señor. Nos hemos sentido indefensos y nos hemos sentido desubicados, desorientados, Dios. Y nos hemos desesperado y quizás hemos vuelto el rostro a ti y te hemos dicho, ¿por qué no haces lo que te pido? ¿Por qué tardas tanto? ¿Por qué no obras, Señor? Pero te queremos pedir perdón, Señor, porque entendemos que el panorama que tú tienes y la atención para todo tu pueblo es enorme. Pero tal es tu grandeza, Señor, no solo para atender la vida de tu pueblo, sino para sostener a toda nación y toda la naturaleza, toda la creación. Padre, y a pesar de toda tu grandeza, te ha placido llamarnos. A pesar de tu grandeza, te ha placido llamarnos a cada uno de nosotros. Y aquí estamos delante de ti, Señor. Confesamos nuestra pequeñez y la falta de entendimiento, y la falta de visión en lo que tú estás haciendo, Señor. Y confesamos que nos hemos desesperado, nos hemos sentido tristes, Señor, nos hemos frustrado y hemos orado, Señor, de esta manera como Habacuc lo hacía. Pero hoy reconocemos, Padre, que en medio de esa frustración, de ese enojo, Señor, está nuestra fe. Confesamos nuestra fe en ti. Confesamos nuestra confianza en ti. Confesamos, Padre, que tú eres Dios eterno. Como Habacuc confiaba en ti y declaró que tú eras su Dios, tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. Y la palabra que ha sido sembrada en el corazón nuestro permanece. Padre, somos hijos tuyos a través de Jesucristo. Hemos recibido a Cristo en el corazón. Le hemos entregado nuestra vida. Y si alguien no lo ha hecho, hoy lo está haciendo. Y lo hacemos, Padre, delante de ti una vez más. Entregamos nuestra vida, nuestro corazón. Recibimos con toda fe y abrazamos el Evangelio, creyendo que es la puerta, es la llave, es la solución a toda necesidad humana. Gracias, bendito Dios, porque creemos que tú nos sostienes y nos guardas, Señor, y que vas a renovar nuestra mente a través de tu palabra, a través de la presencia de tu Espíritu Santo, y que vas a fortalecer nuestra fe y la vas a afirmar, Señor, en medio de toda circunstancia, en el nombre de Jesús. Padre, creemos, Padre, que tienes control de toda la historia y de todo lo que sucede. Creemos, Padre, que aún en la pandemia, aún en lo que está viviendo la sociedad hoy, tienes control y te pedimos, Dios, que traigas consuelo, traigas fortaleza. Aquel que quizás ha perdido familia, Señor, aquel, Señor, que quizás su familiar está enfermo, o el mismo enfermo, o los mismos enfermos, oramos por ellos para que tengas misericordia, Señor, para que extiendas tu mano, Dios, Padre, y hagas despertar a tu pueblo y a toda persona delante de ti, Señor, por la necesidad que estamos viviendo como sociedad, Señor, y como familias. Nos ponemos en tu mano, bendecimos y exaltamos tu nombre y perdona nuestra debilidad, Señor, y trae consuelo y enséñanos, Padre, que a mirar tu accionar en medio de esta circunstancia y de cualquiera, Señor. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Dios te bendiga, hermano. Recibe un saludo, un abrazo allá en tu casa y estaremos en contacto la siguiente semana a través de un nuevo video. Dios te bendiga. Amén.